Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy acabo de leer una noticia que me ha dejado impactada. Ha habido un vídeo que se ha hecho sobre un estudio del ADN de Colón que se ha realizado durante la investigación, ha tardado 20 años. La explicación de que haya durado 20 años es que en un momento determinado esa investigación se abandonó porque tenían que destrozar los huesos de Colón para determinados hallazgos de ADN. Pero como el ADN en los últimos 15 años ha sido fulgurante, pues retomaron la investigación y han sacado unas conclusiones increíbles. Mi canal de hoy se llama ADN de Colón judío sefardí. Voy a intentar ser breve porque no sé cómo hablaros de Colón. Quisiera hacer para las personas que desconocen su vida. Yo en la universidad me obligaron a leer un libro suyo que es un poco como de Bellum Gallicum de César. O sea, cuando te da un dinero la corona, tú tienes que hacer unas crónicas. Cuando tienes un presupuesto, tienes que hacer una memoria, ¿no? Eso sigue ocurriendo hoy con los investigadores y tal. Entonces, yo descubrí una persona literariamente bastante interesante como César, o sea, porque lo de decir la verdad, pues era una cosa como que había que intuirla y no siempre exactamente era el concepto lineal de verdad, sino que se supone. Entonces, en ese texto que estaba poco traicionado su traducción, traductor, traidor, que dicen los italianos, traductores, traductores, había muchos términos hebreos, con lo cual el descubrimiento que hoy lo titulo ADN de Colón, judío sefardí, no era tan difícil de llegar a esa conclusión porque se supone que tenía una origen, o sea, había tenido una educación hebrea, que no todos los judíos lo tienen, porque cuando hablaba castellano, que hablaba fluidamente castellano, de vez en cuando te soltaba, porque hay conceptos que no todas las lenguas, esa biunicidad que la gente piensa que existe entre las palabras, no exactamente, unas palabras tienen montones de semas, que son como si dijéramos significados, y muchas veces hay palabras que no tienen traducción porque cada lengua es una cosmovisión y entonces pues no necesariamente, entonces claro, ¿qué pasa? Cuando conoces varias lenguas, yo por ejemplo utilizo mucho una y alguna en inglés y no lo hago porque no, para no quedar como una cursi, ¿no? Pero hay palabras en inglés que, por ejemplo, me definen cosas que en castellano no sé cómo decir, como por ejemplo background, ¿no? Esta persona tiene un background similar al mío, o sea, formación. Y en castellano, ¿qué dice? Es un contexto, una trayectoria, no sé, queda un poco extraño, ¿no? Bueno, pues él, cuando escribía en castellano, entonces se especula. En la actualidad se ha llegado a la conclusión, por hacerlo más breve, he fundido dos artículos, uno de la agencia EFE y otro del país. El investigador es de mi tierra, de Almería, es Lorente, que estuvo trabajando para el tema de la mujer, porque él es catedrático de medicina legal, es forense, y yo leí cosas muy interesantes, porque él es muy visceral, ¿no? Entonces, él veía los cadáveres de las mujeres que habían sido asesinadas y decía que no era posible, o sea, que tenía que tener un maltrato infantil por parte de sus madres, porque no era posible que un hombre en su sano juicio a una mujer que conocía relativamente poco tiempo la asesinara con esa brutalidad y que le agrediera por la zona de la matriz y los ovarios. Me dejó muy pensativa las conclusiones que llegaba, porque no solamente es un profesional médico, sino una persona bastante culta, sensible y, como os he dicho, visceral. Yo me fío mucho de los viscerales, porque son imprudentes. Yo, la gente demasiado fría y demasiado prudente, no me fío de ella, porque son unos manipuladores y no sé, me gusta la gente con sangre en las venas. Bueno, volvamos a Colón. Este señor ha sido el que ha hecho la investigación. Quiero ser breve. Bueno, breve, nunca soy breve, pero Colón, pues no sé qué deciros. Colón era un término que se utilizaba en Italia. O sea, la conclusión que se ha llegado es que es sefardí español, porque él no sabe ni italiano y tal. También hay que decir que en Génova en aquella época se hablaba el ligur, porque realmente la unificación italiana es de 1875 y ahí cada uno hablaba a su padre y su madre, que no necesariamente tenía por qué saber italiano, pero el hecho real es que él no se desenvuelve en italiano, se desenvuelve en español,
tiene también giros portugueses y sobre todo tiene conceptos hebreos a la hora de redactar. Y que era muy pillo, también os lo digo. Él hizo 4 viajes a América y en el último volvió encadenado porque maltrató a los taínos. Entonces la reina Isabel la Católica, que realmente fue la que fomentó ese viaje, porque España en aquel momento, bueno, lo que se pueda llamar país, había tenido muchas campañas contra Granada, contra, yo qué sé, campañas de Navarra y tal, y estaban arruinados. Y entonces, o sea, era como una empresa que tenía, le faltaba cash money, tenían falta de liquidez, tenían mucho patrimonio, pero falta de liquidez. Y entonces, un amigo suyo, que era, ¿cómo se llama? Ministro, que era Santángel, judío, le dejó el dinero a Isabel la Católica. Ella era la lista. Ella tenía un matrimonio de conveniencia con Fernando el Católico. De hecho, él tuvo hijos, mientras que estaba casado con ella, tuvo hijos con otras mujeres. O sea, era apariencia lo que tenían, era una unión por conveniencia que era bastante habitual en la época. Bueno, él había ofrecido, primero que nada, Colón se casa con una mujer de la clase alta portuguesa y a partir de ahí, él había nacido entre 1448, una cosa así. A partir de ahí, de este matrimonio de clase social, él ofrece su proyecto al rey Juan II de Portugal, que se reúne con 2 judíos muy adinerados y un obispo o arzobispo, algo así, y no sé, no acababan de terminarlo. Después él viene a España y le ofrece al rey católico, que tampoco, y es Isabel la Católica la que sí, porque era inteligentísima, y es Santángel, y entonces claro, él se movía muy bien con Santángel y Sucato, o sea, porque se supone que sabemos poco de Colón, porque en esta época la Inquisición ya está haciendo de las suyas, pero en contra de lo que os creáis, queridos amigos americanos que nos veáis, que me veáis, hoy ya no me sale la palabra, la Inquisición no tuvo más de 200 casos, no fue, pero sí que creó un pánico generalizado, de tal forma que ahora mismo el ADN de la península judío está en Asturias, lo hicieron los propios judíos de Israel, y los norteafricanos están en Galicia. Yo cuando los gallegos me dicen que son celtas, digo, me callo, porque precisamente por la Inquisición los moriscos huyeron a zonas de Galicia que tenían, ¿cómo se dice?, aldeas muy esparcidas por un clima pues difícil y duro, de mucha lluvia, muchas tormentas, etcétera, y exactamente por la misma razón a Asturias emigraron los judíos para que no les pillara, porque claro, es imposible tener control sobre una población muy dispersa geográficamente, antes y ahora, realmente había 6, ¿cómo se dice?, audiencias en España, una en Granada, otra, y realmente esa zona no la controlaban, de tal manera que cuando se hicieron las pruebas genéticas, los que más pruebas genéticas judías tenían, que yo pensaba que íbamos a ser catalanes, levantinos y andaluces, pues resulta que no. Donde más judíos había, más genética, era en Asturias, y donde más genética norteafricana en Galicia. Así que, queridos gallegos, cuando habléis de celtas, pensaros los 2 veces, porque celtas, no sé, pero norteafricanos sí que tenéis genética, y por qué no, es maravillosa. Bueno, son guapísimos y fuertes. Al loro, que se nos voy a contar otras cosas. Cuando se dice, yo no paro de leer estos días, cuando se dice que los vikingos llegaron, o sea, es que no nos perdonan los escandinavos y los rubios, no nos perdonan los germanos y los ingleses, no nos perdonan que tenemos a Homero, que la cultura que descubrió América fue española. Lo siento, querido, pero las cosas son así. Los creativos somos los del Mediterráneo, no somos los que tenemos la fábrica ni los que controlamos el dinero, pero las cosas no siempre son las que quieres. De hecho, en la misma Italia y en España, donde están los poetas, donde están los escritores, donde está la gente creativa, es en el sur, no en el norte. Pero bueno, pues cada uno lo suyo. El norte tiene dinero y el sur tenemos imaginación para sobrevivir. Bueno, al loro, yo estoy todo el día oyendo que realmente quien descubre América son los vikingos. Que no, queridos escandinavos. Que quien descubre, que los primeros en entrar en América fueron, que era un continente donde los humanos llegaron tarde, fueron los siberianos de Kamchatka, y además también hubo africanos, o sea que vosotros no fuisteis los primeros. Y después los siberianos llegan en el Pleistoceno, o sea, para que os hagáis una idea, queridos escandinavos. Después se hablan de viajes de cartagineses, después estaba Almechnés, que era un musulmán andalusí que llegó
y además están documentados esta información. Se habla que los vikingos llegaron, se habla que llegaron los chinos, se habla que llegaron los polinesios y posiblemente llegaran, pero el que llegó allí fuimos nosotros los españoles, que fuimos los que pagamos el viaje. Y bueno, pues, ¿cómo se llama? Un tercio de lo que... No, 3/5 de lo que comemos ahora mismo en Europa y en el mundo proviene de América porque tienen una botánica simplemente excepcional y eso que no está todo descubierto. Ellos nos trajeron montones de cosas y también una idea de que el mundo era más grande porque Colón pensaba, Erastóstenes es el que calculó la redondez de la Tierra, ¿no? Pero Colón pensaba que la Tierra era más pequeñita. Entonces, claro, con lo de las conquistas de los turcos, el Mediterráneo ya era imposible circular por ahí y se habían encarecido muchísimo las sedas, yo qué sé, las especias que eran muy valoradas en Europa. Entonces estaban buscando, los portugueses ya habían generado una ruta de especias, ¿no? Después van a ser los holandeses y tal. Entonces los españoles, pues viendo negocio, pues vamos a buscar mercados nuevos y como la tierra es más pequeña, y se supone que Colón oye, es que no me acuerdo cómo se llama, un testimonio, no se sabe si era un portugués, de un vizcaíno, no se sabe bien, de un señor que su carabela había, digamos, llegado por accidente, no sé qué le pasó en el mar, y había llegado al Caribe. Entonces le contó que sí que había mundo, atravesando el mar, allí había algo. Y de hecho, América se llamaron Indias hasta que no descubrieron el Pacífico, realmente no se dieron cuenta pues que había llegado a un continente, ¿no? Se creía que estaba en Asia. Y entonces se hablaba de las Indias, etcétera. Bueno, nosotros, también os voy a decir una cosa, se llegó allí gracias a que los adelantos que también propiciaron los musulmanes, como es el astrolabio, porque los musulmanes eran fantásticos en matemáticas, etcétera. Bueno, era el progreso en aquella época, pero o sea, o que ellos nos dieron, América nos dio muchísimo a Europa, sobre todo el sueño de libertad, porque Europa estaba saliendo del medievo, ya con las cruzadas había desmontado totalmente los grandes capitales, pero todavía las clases sociales, si tú nacías hijo de las caballerizas, te morías hijo de las caballerizas. Entonces América supuso un sueño de libertad de hombre hecho a sí mismo. Tú te podías ir allí y con tus fuerzas, tu energía y tu imaginación llegar a ser alguien, cosa que en Europa y de hecho durante bastante tiempo, por ejemplo en Italia, pero en España también se hizo, una forma, digamos, de abortar las futuras revoluciones es que el señor de esa tierra cogía a los jóvenes, les ponía barco gratis y los mandaba a América, porque claro, los jóvenes se desesperaban de que hubiera tan mal reparto de la renta y se amotinaba y luchaban contra el señor, por manera de que no se rebelen, pues todos para América y dale, arreando. Después también hubo guerra entre católicos y protestantes, entre el norte y el sur por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, pues si ganaban los católicos, los protestantes iban para allá y creaban una ciudad. Si ganaban los protestantes, pues se iban, o sea, en función de quién ganara, y entonces eso se puede ver muy bien en Estados Unidos por los nombres de las ciudades, ¿no? Virginia, la Queen Virgin, la Queen Elizabeth, ¿no? Y bueno, la historia de América está hecha así como a borbotones de Europa. Es un continente maravilloso con una naturaleza excepcional. Aquí en Europa se nos ha muerto todo, casi todo. No tenemos ya ni peces en el mar, ni bichos, quitando países como Rumanía y tal, que todavía mantienen osos, etcétera, etcétera, pero porque no se ha desarrollado del todo. Cuando se desarrolla del todo, desaparecen los osos. Vámonos, los desaparecemos los seres humanos. Y en fin, sobre todo América supuso el sueño de libertad. Y nosotros allí llevamos algunas cositas como la rueda, el hierro, el caballo, como os he dicho antes, el astrolabio, el cerdo, el asno, el café, la caña de azúcar, las armas de fuego, etcétera, etcétera. Yo soy tan ignorante que estaba convencida que la caña de azúcar venía de América. Y el café también viene, pero después. Bueno, América se llegó en primer lugar a un lugar que se llamaba San Salvador, que está en la actual Bahamas, y después se llegó a Cuba, la Española, etcétera, etcétera. Él, como os he dicho, Colón era muy, muy amigo de Sant'Ángel y de Zacuto. Zacuto era un matemático judío. Y bueno, el que sepamos tan poquísimo de Colón empieza y termina porque era judío y bueno, él no quería que se supiera demasiado por la cuenta que le traía. Él se fingía cristiano, mentía muchísimo sobre quién era, dónde había nacido, para que no se... Y entonces
la televisión española anoche emitió un documental que recoge 20 años de pesquisas sobre el origen de Colón y que ubica su nacimiento en el Mediterráneo occidental, o sea, era español. El documental se llama, que yo voy a intentar, a ver, porque he encontrado un tráiler, ¿no? Pero voy a intentar conseguirlo para meterlo en el blog. El documental, que se llama Colón ADN, su verdadero origen, se emitió el sábado en televisión española y avala la teoría, tiene que estar en internet, del origen judío, sefardí español y no genovés ni italiano, y sitúa totalmente su nacimiento en el arco mediterráneo, o sea, porque yo no sé, yo no le veo giros catalanes, o sea, y el caso que Ibiza, en España había 200.000 judíos en total, cosa que en Génova había poquísimos. Y en Portugal también había judíos. Y en la zona puede ser, no sé, puede ser valenciano, puede ser andaluz, puede ser murciano. Aquí cada uno hacemos a Colón de un sitio. Pero está claro que era de nuestra zona. Está claro que la zona de Baleares tiene los chuetes, que son judíos que siguen ahí. O sea, Juan Marc era chueta. Y bueno, mi marido procedía de familia chuetas, o sea que más judío imposible. Y siempre se disimuló, ¿no? Pero yo creo que no, porque él no tenía giros catalanes hablando. O sea, los giros catalanes se notan muchísimo, de buena mañana, yo qué sé, buenos días todos, buen día a tothom, ¿no? De bon matí. O sea, hay infinidad de rasgos, ¿no? Ellos, cuando traducen al castellano, cometen determinados, o sea, esquemas, lo repiten y se nota perfectamente que te habla catalana, ¿no? Pero a Colón no se le nota, lo que sí se le nota es que habla bien latín y tiene muchos términos hebreos y también algunos giros portugueses, como os he dicho. Bueno, voy a seguir que si no... bueno, Baleares pertenecía a la corona de Aragón, Ibiza y todo esto. Bueno, según el forense de mi tierra, Lorente, tanto el cromosoma Y como en el mitocondrial de Hernando, que es el hijo de Colón, su mujer muere cuando él va a ofrecer el proyecto, a Castilla. Su mujer muere, pero entonces él va a Portugal después de ofrecerlo a recoger a su hijo Hernando. Y sí que se ha visto que su hijo es su hijo, pero su hermano no, su hermano es pariente de tercera, primo, segundo, tercero, o sea que no era su hermano. Hay rasgos compatibles con el origen judío, dice este. Voy a leer lo que dice Lorente, el de mi tierra, el médico de medicina legal, que es el que ha llevado toda la investigación, dice: el ADN indica que Cristóbal Colón tuvo un origen mediterráneo en el Mediterráneo occidental y que si en Génova no había judíos en el siglo XV, las probabilidades de que sean de ahí son mínimas. Tampoco había una gran presencia judía en el resto de la península itálica, con lo cual lo dejaríamos muy tenue. No existen teorías sólidas ni indicios claros de que Cristóbal Colón podría ser francés. ¿Qué nos quedaría? El arco mediterráneo español, las Islas Baleares y Sicilia. Pero Sicilia también sería extraño, porque si no, Cristóbal Colón habría escrito con algunos rasgos italianos, porque claro, también ellos tienen muchos giros, o del idioma siciliano, con lo cual lo más probable es que su origen esté en el arco mediterráneo español o en las Baleares, que en aquella época pertenece a la corona de Aragón. Yo creo que Baleares no, porque no es catalán hablando, no es catalán parlante. Bueno, o sea, es que la lengua materna, aunque luego no la uses, tienes como unos esquemas, porque los primeros 10 años marcan mucho a la hora de hablar. Yo lo noto. Hay gente que habla. Bueno, un estudio de la Universidad de Granada que se inició hace más de 20 años, quiero vuestra opinión. Lo que pasa es que intentó determinar como la genética, digamos, ha avanzado tanto, intentaron determinar cuáles son las raíces de Colón. Y este estudio concluye que ellos quieren que se publique en Nature o sobre todo en Science. Lola, lo he dicho bien, ¿eh? Que tengo mi amiga de Miami, Greeting from Spain, que dice que vaya forma que tengo de pronunciar. Y es verdad, lleva razón. Pero es que lo he aprendido escrito, hija. Bueno, el descubridor de América era de origen judío sefardí, según el análisis del ADN. Y eso dice. Entonces, en el documental Colón ADN, su verdadero origen, que está producido por Televisión Española, Story Production, se emitió en la televisión el sábado 1, como os he dicho, reconstruye totalmente
los 20 años de que los investigadores han estado ahí luchando, y está liderado por el profesor José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal de Granada, pero natural de mi tierra, solo lo he dicho 20 veces. Dice: el ADN mitocondrial y el cromosoma Y del hijo Hernando Colón hay rasgos compatibles con su origen judío. El informe es en el que han participado expertos de historia, genética, genealogía. Ubica su perfil totalmente en el genético, en el Mediterráneo occidental, en concreto en Sefarad, España, nombre hebreo que designa la península ibérica. Según el estudio, en España durante la Edad Media vivían unos 200.000 hebreos, mientras que en la República de Génova, el lugar más aceptado en principio para el nacimiento del navegante, no había ni 15.000 hebreos, al tiempo que en Sicilia habitaban 40.000 hebreos, pero de este último sitio lo que pasa es que fueron expulsados en el siglo XII de España, 3 siglos después, 300 años después, con lo cual es más posible que fuera de aquí. A mí me hace mucha gracia cuando hablamos de España, si realmente administrativamente España hasta la Primera República no fue un país, porque si no, mirar Felipe II con Antonio López, o sea, Felipe II tenía ganas de trincar a su secretario personal, y este se refugió en los fueros de Aragón y dijo: no me puedes tocar. O sea, quiero decir que el concepto ese que tenemos de nacional, eso es del siglo XIX, pero bien avanzado. Y bueno, porque en España nadie decimos soy español, siempre decimos soy andaluz, soy no sé dónde, o gallego, siempre decimos eso. Bueno, la investigación, pero son muy diferentes y mejor, y mejor. Bueno, la investigación en las que han participado, esta investigación ha participado, atención, porque esto, para que sea una investigación seria, tiene que ser contrastado por otros lugares. O sea, laboratorios de Estados Unidos, Australia, España, Italia y México analizaron 25 posibles orígenes de Colón, y entre los que destacaban Suecia, le pilla un poco lejos, Italia, Noruega, Portugal, Francia, Inglaterra, Escocia, Hungría, Irlanda, Croacia, Galicia, Castilla, Cataluña, Valencia. Claro, los catalanes querían que fuera suyo. Allí estuvo Adán y Eva, Navarra y Mallorca. Y bueno, pues los de medicina legal han dicho que era del Mediterráneo occidental, que puede ser valenciano, murciano, andaluz. Esto es como más democrático, catalán, de por aquí, pero en nuestro país. Bueno, finalmente los expertos lo que pasa es que han reducido a solo 8 los candidatos a ser la posible cura de Colón. Las pesquisas, porque genéticamente ya os digo que, bueno, se secuenció, en fin, esto ha avanzado, pero abocado, Se ha avanzado porque hay una grandísima demanda social sobre este conocimiento en montones de disciplinas, la arqueología, etcétera. Bueno, las pesquisas empiezan en 2001, cuando el historiador Marcial Castro le propone a Lorente, a nuestro catedrático de medicina legal, nuestro forense, abrir la tumba de Colón en la Catedral de Sevilla para ver qué es lo que hay ahí, para comprobar si realmente se trata de los restos de ADN de este hombre. El ADN guardado en el interior del cofre se cotejó con el de su hijo, y sí, dijeron, sí, efectivamente es Colón, su hijo Hernando, son padre e hijo, también enterrado en la catedral, y con el de su hermano Diego, inhumado en la Cartuja de Sevilla, pero se tenía constancia plena de que los huesos eran suyos. Bueno, en 2005, aunque los resultados fueron realmente positivos, se abandonó el proyecto porque la tecnología de ADN que había era del Cambridge, poco menos, no estaba suficientemente desarrollada, y se requería destruir muchísimo materia ósea para alcanzar conclusiones definitivas. Total, que la investigación ha participado Dios y su madre laboratorios de todos sitios, afortunadamente, para que sea contrastada esa información. La investigación se retomó en 2020, cuando el desarrollo de la técnica genética había avanzado, pero muchísimo, y se podía obtener resultados como más concluyentes. Y entonces, en el documental que se ofreció ayer, lo que pasa es que se dan conclusiones detalladas que yo las estoy pasando por encima, y que más detalladas van a ser si son, digamos, si se permite que se publiquen en inglés en estas revistas tan prestigiosas, porque aquí como que han hecho un resumen para profanos, pero sin embargo, digamos, para expertos darán como pruebas concluyentes de gente que se dedica a eso. Bueno, pues en los últimos años se ha llegado a la conclusión de que era judío converso, cosa que no ha llamado la atención, primero por cómo escribía, soltando conceptos en hebreo, cuando escribía en castellano,
Y después porque él disimula muchísimo todo lo que tiene que ver con su biografía, la borra. Bueno, la cinta intercala situaciones de suspense, datos científicos, destacando las regiones o países que eran candidatos hasta dejar un único ganador. Y los expertos lo que pasa es que analizan 25 posibles lugares de origen, como os he dicho, y al final acotan a 8. Y la primera sorpresa fue descubrir que Diego Colón, de 1468 y 1515, supuesto hermano menor de Colón y gobernador de la Española, era en realidad un pariente, pero en quinto o sexto grado. Atención. Lo que convertía absolutamente en primo segundo. Bueno, pues lo colocó. Descubrió América como hacen los políticos y puso a su primo segundo o tercero de Colón. A los taínos, pobrecillos de Colón. Colón fue juzgado, amigos americanos, fue juzgado y desposeído de todo su patrimonio. Y después él estuvo litigando diciendo que la corona española le debía cosas. Y yo estoy segura que sí le debía cosas. Y no era en el tío Hernando como se creía hasta ahora. Estos análisis lo que pasa es que fueron realizados por la Universidad de California y Adelaida en Estados Unidos. En cambio, la relación paterno-filial entre Colón y su hijo Hernando, sí, son padre e hijo. Quedó confirmada plenamente. Los especialistas lo que pasa es que cuentan que procedieron ya que sería el ADN confirmado con los 3 Colones a cotejar. También se ha contrastado con Colón y Carvajal, descendiente suyo, y entonces lo que pasa es que han buscado su huella genética con la de sus supuestos parientes en los 8 lugares seleccionados, que son las primeras de la ciudad elegida fue Génova, por supuesto, que es donde se creía que era allí. Y no hay rastros genéticos allí, en Italia, donde la bibliografía sitúa la cuna de Colón. Colón mintió más mintió más que hablaba. Porque, mirad, está justificado, porque es que si era judío de origen, también Velázquez era judío de origen y también disimuló, se puso el apellido de la madre primero, él no se llamaba de Silva, y de Silva eran judíos todos. Y en Andalucía te podías poner el apellido de la madre primero. Pero sin embargo, en esta ciudad existe la tumba de descubridor, ni se conoce ningún descendiente o ascendiente directo de Colón. En España sí, la familia Colón de Carvajal, como os he dicho, que es uno de cuyos miembros participó en el documental emitido por Televisión Española, y por eso lo que pasa es que los expertos realizaron pruebas genéticas a Dios y su madre, con apellido Colón, en el área de Génova, aunque no se revelan los números. Los resultados se cuentan fueron negativos, todos en Génova, y su perfil no coincidía con el ADN de las tumbas sevillanas. Colón seguramente sería valenciano o murciano o balear, vete a saber. El documental se sostiene además que Colón es el apellido que se daba en Italia a los niños expósitos, abandonados en orfanatos, conventos o casas de acogida. Algo parecido a lo que ocurría en España con los expósitos. En España lo que pasa, ya tengo publicidad, es que, por ejemplo, a los expósitos llegó un momento que no se le ponía expósito, que haya apellido expósito a los niños abandonados, sino que se le ponía el santo de la ciudad. Entonces, hay personas que se llaman Vicente, entonces provienen del orfanato de Valencia. Los que se llaman Nicolás de apellido provienen del orfanato de San Nicolás de Murcia. Estos que tienen apellidos, que son nombres, provienen de orfanatos, porque claro, si le ponía a una persona expósito, pues ya que le decía el currículum, pobrecillo, ¿no? Y entonces lo que se hacían era, como no tenían padres, pues le ponían el nombre del santo donde habían sido dejados esos niños. Bueno, por lo tanto, según los investigadores, esto explica que Colón, que los colones actuales de Génova no están emparentados en absoluto con el navegante, ninguno. A este hecho se une que el descubridor de América nunca escribió en italiano, ni sabía italiano, ni genovés, el ligur, ni empleó giros italianos. Además, cuando enviaba cartas a Italia, las redactaba en castellano. Dice Lorente, algo muy extraño y significativo, secuencias en negro de su origen. Estaba claro que había un hecho clave en su vida que quería ocultar, que era judío. El resto de los cuerpos analizados por los investigadores, lo que pasa es que se han investigado la princesa Leonor de Avís, de Portugal, Juan de Colón, de Pollo, Pontevedra,
Aldolza de Mendoza, que es Espinosa de Henares, Guadalajara, o Don Tello de Castilla, tengo que mirar el nombre, que no me lo sé todo, de Palencia, tampoco coinciden en absoluto con el ADN familiar, lo que dejaba presuntamente una única posibilidad, la que defendía Francesc Albadaner, que decía, es presidente del Centro de Estudios Colombinos de Barcelona, que decía Colón era judío, sefardí, que se hacía pasar por cristiano. Está claro que mentía por su propia integridad, para evitar la Inquisición. Bueno, el documental sostiene que los actuales Colón de Génova no tienen nada que ver genéticamente con nuestro navegante, y la coincidencia del resultado de los análisis, lo que pasa es que de todos los laboratorios, según los investigadores, dio la razón al Badaner, que el ADN mitocondrial y el cromosoma de Hernando Colón son compatibles totalmente con un origen judío. Y lo que pasa es que los expertos sostienen, pues tampoco hace falta calentarse mucho los cascos, pero si tenía un montón de palabras en hebreo en su escrito. Nosotros lo teníamos en la universidad ¿cómo se dice? Lectura obligatoria cuando hice filología, y era maravilloso, porque era un escritor alucinante, como le pasa a César, era una persona muy inteligente. Bueno, esto permitió arrimarse a los reyes católicos, pero claro, casualmente el que le ayudó era judío, y casualmente era íntimo amigo también de un matemático judío con mucho prestigio en España, como os he dicho. El judío converso valenciano Luis Santángel, que era prestamista de Fernando el Católico y escribano de Razón, que era una especie de ministro de Economía y Finanzas, fue el que le abrió las puertas hasta Isabel la Católica, que fue la que se endeudó para que fuera a América. Colón le presentó su proyecto y tras años de espera la reina aceptó, y bueno, la Real Academia de Historia describe así lo ocurrido. Dice, tanto la amistad personal de Santángel como su apoyo político y financiero no le faltaron a Cristóbal Colón, que tuvo que vender mapas y libros para sobrevivir. En sociedad, don Francisco Pinelo, que era genovés, concedió al visionario navegante un préstamo por importe de 1.140.000 maravedí, el módico interés del 1,5%, un tercio del vigente. O sea, encima se lo dieron más barato, porque era judío. Los censos otorgados por los organismos de la administración del reino, cargando dicha cantidad en las cuentas generales de la cruzada y el subsidio. Albadaner, el catalán, el francés, dice, todos los historiadores italianos que defienden el origen genovés de Colón han escrito negro sobre blanco que no era judío. Todas estas teorías sobre Colón genovés entran en crisis si se acepta que Colón es judío. Y esto último es imposible en Italia porque fueron expulsados de Génova en el siglo XII, o sea, en el 1100, y no había ni comunidad, ni personas, ni sinagoga, ni nada. Solo podían permanecer 3 días y luego se tenían que marchar de Génova. O sea que Colón no era genovés ni era judío. Lo que pasa es que mintió para salvar el tipo. El ADN puede señalar de dónde procede una persona desde el punto de vista étnico, pero no dónde nació. Dice el documental, la teoría de un Colón hebreo da respuesta a todos los interrogantes que tienen que ver con su vida. ¿Por qué escribía en castellano y sin un ápice de italiano en sus escritos? Los judíos sefardíes hablaban en la lengua de la península ibérica, por lo que Colón aprendió el castellano en casa. El marino se afirma con rotundidad en la cinta, era judío de raza, de religión, de nación y sobre todo de corazón, porque este hombre resuma judaísmo en sus escritos. Bueno, fuentes forenses consultadas por El País, lo que pasa es que dicen, el ADN puede señalar de dónde es una persona desde el punto de vista étnico y geográfico, pero no dónde nació realmente, con lo cual era español, pero a saber dónde nació. Y el ejemplo es el caso, porque en Murcia había unas juderías poderosísimas, en Lorca, etc. Y el ejemplo es el caso de un emigrante español que tenga un hijo en Alemania. Se puede determinar que su genética es española, pero no que haya nacido en Berlín. Es decir, que sea berlinés. Por lo tanto, en el caso de Colón, podría ser un judío de cualquier parte de España. Bueno, Colón ocultó su origen porque en ese momento los judíos estaban sufriendo la persecución más grande desde que se había asentado en la península ibérica, lo que los obligó a marchar a algunos a Portugal, del lugar donde vivió varios años el descubridor, y sí que tenía giros portugueses cuando hablaba. La posibilidad de que Colón fuera pirata portugués también se ha investigado porque era un buen navegante. Pedro Altaide también se descartó genéticamente. Allí el navegante han hecho montones de pruebas. Se ofreció sin éxito al proyecto del rey Juan II. Dice, Colón toda su vida tuvo que aparentar que era cristiano católico viejo, apostólico romano. Si hubiera cometido un error, habría acabado con una pira en un auto de fe, aunque estaba protegido por los reyes católicos, con lo que la Inquisición le respetaba, por la Inquisición lo sabía. Dice Lorente del ADN,
Dice, nació en el Mediterráneo occidental. La falta de rasgo italiano a la hora de escribir reduce las posibilidades de su nacimiento al arco mediterráneo español o a las Islas Baleares. A partir de ahí, ante los datos objetivos, tendrá que ser otros los que investiguen y hagan borrón y cuenta nueva o decidan pasar página. Bueno, los investigadores de Granada lo que pasa es que esperan que sus trabajos se acepten en alguna revista científica de renombre para dar a conocer la información que aparece totalmente en este documental destinado al gran público, pero de manera más técnica. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Adiós.